Capitán América 4 será un fracaso. Así es como comenzaba un video que subí hace 3 meses, donde opinaba sobre el guión filtrado y realizaba mis predicciones sobre la presente cinta. Y vaya, cuánta razón tuve. Marvel tenía la oportunidad de hacer algo grande con Capitán América Brave New World. Era su chance de consolidar a Sam Wilson como el nuevo Capitán América en la pantalla grande, de darle una identidad propia y demostrar que la franquicia aún podía ofrecer historias de calidad. ¿El resultado? Una película que, lejos de ser un hito, se siente como un producto reciclado, sin alma y con más problemas que aciertos. Hoy vamos a analizar esta película con lupa. Hablaremos de su guión, efectos visuales, sus villanos o lo que sea que intentaron hacer y de cómo quizás podría haber sido arreglada. La película arranca con una misión donde Sam Wilson y Joaquín Torres están persiguiendo a la Sociedad Serpiente, un grupo clásico de villanos de los cómics. ¿Cuál es su objetivo? Recuperar un misterioso paquete que resulta ser Adamantium. Sí, parece que el UCM finalmente introducirá este poderoso metal en la Tierra 616, metal característico principalmente por recubrir el esqueleto de Logan, Wolverine. Pero además tendría un nuevo origen, ya que el mismo sería extraído del esqueleto de Tiamut, el celestial que quedó petrificado en el océano tras los eventos de Los Eternos. Es bueno que, tras casi 4 años de tantos productos, por fin se nos dé una respuesta y se muestren las consecuencias a que un ser de escalas gigantescas esté asomando por el centro de la Tierra, que parecía que nadie se enteraba. Durante esta misión, Sam se enfrenta a Sidewinder, el líder de la Sociedad Serpiente, interpretado por Giancarlo Esposito. Sidewinder resulta ser un enemigo formidable. Aunque Sam logra derrotar a uno de los soldados de la Sociedad Serpiente, equipado con cuchillos dorados y que parece tener habilidades de supersoldado, Sidewinder logra escapar, dejando a Sam y Joaquín con más preguntas que respuestas. Después de esta misión inicial, la película nos lleva a un cambio de ritmo con un entrenamiento entre Sam, Joaquín y nada menos que Isaiah Bradley, el olvidado Capitán América que había sido introducido en la serie de Falcon y el Soldado del Invierno. El trío es invitado a la Casa Blanca, donde el presidente Ross se toma un momento para agradecerle sus esfuerzos y estrechar lazos. Todo parece ir bien, hasta que algo inesperado sucede. Isaiah Bradley, junto con varios guardias de seguridad, intentan asesinar al presidente Ross. En un giro que nos recuerda a los thrillers de espionaje, Sam persigue a Isaiah por las calles, solo para darse cuenta de que está bajo control mental, hipnotizado a través de luces que parpadean en su teléfono. Este descubrimiento lleva a Sam y Joaquín a investigar más a fondo, y aquí es donde entra en escena uno de los villanos cuya creación había sido adelantada hace 16 años en el Increíble Hulk, y ese es nada más ni nada menos que el líder. Tim Blake Nelson regresa como Samuel Stearns, pero ahora con una apariencia mucho más aterradora y una extraña tapa de goma en forma de cerebro. Resulta que el líder ha estado ayudando al presidente Ross, quien ha estado lidiando con una grave enfermedad que amenaza su vida. El líder, sin embargo, no estaría jugando limpio. Resulta que ha estado manipulando a Ross y sus experimentos han tenido un efecto secundario muy preocupante, y es que Ross se convierte en el Hulk rojo si su presión arterial se eleva demasiado. Pero el plan del líder no se detiene ahí. También ha estado orquestando conflictos internacionales, particularmente entre Estados Unidos y Japón. El adamantium que se extrajo del celestial ha causado una disputa internacional, lo que lleva a una enorme batalla entre barcos de guerra estadounidenses y japoneses cerca de la mano de Tiamut en el Océano Índico. En este punto de la película, Sam y Joaquín se unen a Sabra, una ex viuda negra, para desentrañar más sobre los planes del líder. Mientras todo esto sucede, la tensión entre las naciones sigue aumentando, y justo cuando parece que las cosas no pueden empeorar, el presidente Ross es manipulado por el líder durante una conferencia de prensa, quien de repente comienza a transformarse en Red Hulk frente a todos y desata el caos en la Casa Blanca. El clímax de la película nos lleva a una batalla entre Sam Wilson y Red Hulk en los pasillos de este establecimiento gubernamental. Sam, armado solo con su escudo de vibranium y sus alas, se enfrenta a un enemigo que es físicamente muy superior. A pesar de recibir golpes devastadores, el protagonista resiste. La pelea culminaría con Sam utilizando una de sus alas para apuñalar a Ross en el costado, lo que finalmente lo hace volver a su forma humana.
El presidente, gravemente herido, es arrestado y llevado a la balsa junto a Stearns, aquella prisión vista en Civil War donde se encerró a los héroes partidarios del Capitán América. Sin embargo, la película no pierde la oportunidad de dar una aparición sorpresa: Betty Ross, el viejo amor de Bruce Banner, e interpretada nuevamente por Liv Tyler, quien hace una breve aparición para despedirse de su padre. Finalizando así esta película. Marvel, Marvel, Marvel. ¿Qué pasó? Siéntate en mi rodillita y explícame, ¿cómo carajo tienen 5 guionistas y entregan un guión que parece escrito en una servilleta de bar después de la 20ª cerveza? Porque, sinceramente, esta película me hizo dudar de que esas 5 personas realmente existan. De verdad, ¿qué se supone que hicieron entre 5 guionistas? No 1, no 2, 5. Porque la historia es la definición de meh. No es ofensivamente mala, pero es tan olvidable que siento que la vi hace 10 putos años y ya la olvidé por completo. Y no solo eso, es como si hubieran querido copiar la fórmula de Winter Soldier o Civil War, pero sin entender lo que hizo grandiosas a esas películas. Hay escenas que claramente buscan recrear momentos icónicos de las anteriores, pero están hechas con tan poca creatividad y emoción que parecen un mal plagio. Y ya que estamos con lo genérico, ¿alguien me explica qué carajo pasó con la banda sonora? En el UCM hemos tenido bandas sonoras increíbles, pero esta película tan siquiera tiene música, porque yo juro que no recuerdo ni una puta nota musical en toda la cinta. Un desastre total. ¿Y qué me dicen de los efectos visuales? Por el amor de Dios, se ven horrendos. Algunos planos tienen un difuminado tan asqueroso que parece que el editor descubrió el desenfoque gaussiano en Photoshop y lo usó en toda la película. Es como si estuvieran intentando disimular el croma, pero lo único que logran es que se note aún más lo falso que es todo. Y yo no sé ustedes, pero si una serie de televisión como The Falcon and the Winter Soldier se ve mucho mejor que tu película de presupuesto multimillonario, Houston, tenemos un problema. Ahora hablemos del villano, o mejor dicho, del completo desastre que hicieron con el líder. Primero que nada, el diseño. ¡Santo Dios, qué espanto! En el material promocional parecía decente, pero lo que vemos en pantalla es algo que parece sacado de una noche de sexo sin protección entre Duke y un brócoli radiactivo. Pero lo peor no es eso, sino que el personaje es una copia descarada de Baron Zemo. Misma motivación, misma estrategia, pero con cero carisma. Es básicamente un reciclaje fallido, una versión knock-off de un villano que ya funcionó antes, pero que ahora es irrelevante. Y por si esto no fuera poco, la escena postcréditos es de lo más ridículo que ha hecho Marvel en años. El líder en la cárcel diciendo: "Una gran amenaza se avecina. Muchos mundos están en peligro". ¿Y a este tipo cuándo mierda le interesó el multiverso? La escena es extremadamente forzada, buscando adelantar, evidentemente, la futura llegada de Doctor Doom en las siguientes películas de los Vengadores. Pero ¿qué tiene que ver un villano de Hulk con el caos interdimensional? Solo faltaba que hiciera ding 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 como Lex Luthor en Batman vs Superman. Y completábamos del todo la copia descarada y sinvergüenza. En el video que publiqué hace 3 meses, en donde no contaba con el factor multiversal, creía que la amenaza a la que se refería se trataría de Bruce Banner, y que en un inesperado giro de los acontecimientos, su plan involucraría ejercer algún tipo de manipulación sobre Hulk que derivaría a una futura adaptación de Guerra Mundial Hulk. Creo que esto habría tenido mucho más sentido que esta auténtica basura. Otra cosa que Marvel hace últimamente es llenar sus películas de personajes que no aportan nada a la trama. Aquí es un desfile de roles insignificantes. Bucky Barnes tiene un cameo para motivar al protagonista y automáticamente irse hacia un congreso. ¿En serio? ¿Me están diciendo que el pobre está sufriendo por tener que enfrentarse a un Hulk rojo y pudiendo tener a un super soldado de su lado, él mismo se va a un puto congreso? Ya que estábamos en la fiesta del despropósito, habría apreciado una mayor sinceridad y que su excusa hubiese sido que, no sé, debía irse a filmar los Thunderbolts. Y encima, Giancarlo Espósito en un papel que no vale ni una fracción de su talento. ¿Cómo mierda desaprovechan a un actor así? Es absurdo, estúpido e imperdonable. Ah, ¿y Sabra?
¿Qué aportó exactamente a la historia más allá de hacer llorar por Twitter a los pro-Palestina? Bueno, supongo que eso fue suficiente, así que por favor, necesitamos urgentemente un spin-off de Sabra. Otro aspecto que sin duda me parece desagradable y completamente fuera de lugar es todo lo que gira alrededor del presidente Ross. Sin lugar a dudas, se trata de una de las peores adaptaciones que Marvel Studios ha hecho jamás. En los cómics, el General Ross es uno de los principales enemigos de Bruce Banner, a quien busca perseguir a toda costa para capturarlo, ya que lo considera como una bomba de tiempo y un peligro para la sociedad. Y vaya que lo es. ¿Cuántas veces Hulk ha perdido el control y ha arrasado pueblos enteros? De hecho, fue justamente lo que ocurrió y la gota que colmó el vaso para que los Illuminati, el equipo conformado por las mayores mentes de la Tierra, le tendieron una trampa y lo exiliaran al espacio. Eventos que desencadenaron Planeta Hulk y Guerra Mundial Hulk, historia donde el gigante Esmeralda regresó al país y desató una brutal devastación en venganza. Por lo que, sabiendo de primera mano lo que este personaje es capaz de hacer y sin importarle que muchas veces haya sido un héroe y miembro de los Vengadores, el general siempre ha considerado a Banner como una amenaza catastrófica y un poder ilimitado que debe ser controlado. Entonces, en su búsqueda por resguardar la seguridad nacional y cumplir con su deber militar, ha estado desesperado por atrapar a Hulk y utilizar el potencial de la radiación gamma para construir su propio ejército mejorado. Además, todas estas justificaciones buscarían esconder una motivación mucho más personal, y es el hecho de que se avergonzaba de que Banner tuviese un romance con su hija, Betty Ross. Ya no solo porque desde el inicio consideraba a Bruce como un debilucho patético y demasiado poco hombre como para ganarse el corazón de su hija, sino que el rechazo y negación serían todavía mayores luego del accidente que dotaría a Banner de sus poderes, por lo que ahora se sumaría el miedo a que su familia fuese puesta en peligro por culpa de la criatura. Y quizás te preguntes por qué te he explicado la historia de la dinámica entre Ross y Hulk, y la respuesta es que precisamente por todas las motivaciones que el general tiene con tal de atrapar al gigante, algo que comenzó siendo un deber mutó en una obsesión que consumió a Ross al punto de llevarlo al borde de la locura, desencadenando en que voluntariamente y cansado de perder ante la criatura, se sometiese a un experimento con tal de intentar recrear el poder de Hulk para detenerlo, y así fue como se dio el nacimiento del Red Hulk. En cambio, en la película, cualquier clase de conexión a su obsesión con Banner es perdida y su transformación en la criatura es motivada por una enfermedad. Así es, simplemente por una enfermedad. Al mismo tiempo, algo en lo que se diferenciaban Hulk y Red Hulk en los cómics es que el primero, Banner, pasaba a ser un copiloto, sin poder alguno cuando Hulk salía a la luz, quien sería aquel que tomase el control total y fuese el único responsable de sus acciones cometidas, lo cual ha sido motivo de disputa entre ambas personalidades. Cuando Bruce regresaba, él mismo solía tener lagunas mentales de lo ocurrido durante su ausencia, elemento que muchas veces se ha puesto en duda por sus enemigos y se ha formado un dilema tras colocar en duda la inocencia de Banner y preguntarse hasta qué punto un hombre abusado desde la infancia y tan reprimido como él no podría dejar salir todas sus frustraciones como una ira arrolladora en la forma de Hulk, utilizando la criatura y la doble personalidad como una mera excusa. El punto es que el científico y el monstruo son dos personalidades distintas. En cambio, por el lado de Red Hulk, este no es el caso. Cuando se transforma, aunque se puedan amplificar aspectos negativos de su personalidad, como la ira o deseos de poder, Ross mantiene su inteligencia, sus recuerdos y en especial su experiencia militar, lo que le permite mantener cierto control y conciencia a diferencia de su archienemigo. Aquí en la película tendríamos todo lo contrario y algo más cercano a los inicios de Bruce Banner, donde tratarían a Ross como una víctima inocente que no sería responsable de las acciones cometidas por el lado monstruoso, por lo que encima ni siquiera podríamos considerarlo un villano tal como en los cómics. Al mismo tiempo, el hecho de que Sam Wilson, alguien quien ni siquiera cuenta como mínimo con un suero de super soldado corriendo por sus venas, sea capaz de tan siquiera resistir un solo golpe de Red Hulk, es una de las estupideces y faltas de respeto más grandes que han cometido. Esto es imposible. Sam Wilson jamás ha tenido una pequeña chance de hacerle frente a una criatura que, en los cómics, se ha enfrentado contra personajes del apoteósico calibre de Thor o Silver Surfer.
Pero es que encima, ya no solo que logra enfrentarlo, sino que encima derrotarlo con simplemente clavarle una de las alas al costado de su cuerpo, es una de las maneras más absurdas y menos trabajadas para derrotar al antagonista que jamás han hecho en el UCM. Y miren, voy a presentar mis propuestas respecto a Ross. Partiendo de una base, yo no hubiese hecho que fuese el villano de esta cinta. Si querían que esta fuese una película individual del Capitán América, habría dejado a Sam Wilson enfrentándose a la Sociedad Serpiente, mientras que a Red Hulk lo habría dejado como antagonista de Thunderbolts. En este hipotético, sí que me habría creído ver a Mackie victorioso y a un grupo de antihéroes teniendo una chance contra el gigante carmesí. Porque debo ser honesto, pese que es la película de este año que más espero, con Thunderbolts me pasa algo similar que con este filme, y es que no veo plausible que duren ni un segundo enfrentándose a The Void. La diferencia es que al menos pueden apelar a la mente de Bob Reynolds y que Sentry logre separarse de su contraparte maligna para derrotarlo. Ellos sí que tienen una justificación para poder vencer al villano, y es básicamente no venciéndolo. En cambio aquí, la forma de derrotar a Red Hulk fue en contra del personaje en los cómics y estuvo al nivel de una producción de Sony. Solo le faltó acercarse tímidamente, alzar su mano con calidez y decir: «Hey grandote, el presupuesto está bajando, así que ¿te importaría volver a tu forma humana?». Entonces, si esto pretendía ser una aventura de Sam Wilson en solitario, no habría involucrado a Ross en la historia. Ahora bien, si Red Hulk era un requisito indispensable para la misma, hubiese replicado, y aquí con razón, el efecto Civil War. Aquella película estrenada en 2016, pese a ser una película de Capitán América y el cierre de su trilogía individual, no dejaba de ser una historia coral con el resto de Vengadores, pero con Steve como el eje principal, sintiéndose algo así como una Avengers 2.5. Pues, en esta ocasión, hubiese hecho exactamente lo mismo, pero con Sam Wilson apoyado por los nuevos Vengadores. De esta manera, se habrían obtenido numerosas ventajas. En primer lugar, habría sido más llamativo para la audiencia y estoy convencido de que se habría reflejado en taquilla. En segundo lugar, ahora sería más creíble ver a Sam Wilson enfrentándose a Red Hulk, incluso aunque fuese él quien diese el golpe final para derrotarlo por el simple hecho de ser el protagonista. Habría sido más coherente al tener al resto de héroes haciéndole frente a la amenaza junto a él. Y en último lugar, esta historia se habría sentido como una Vengadores 4.5, sirviendo para introducir a un nuevo equipo de héroes y solidificar sus bases, ya no solo para enganchar a la gente, sino para ofrecer una narrativa que nos muestre a los personajes coordinándose y estableciéndose como los siguientes Vengadores. Gracias a esto último, se ahorrarían hacerlo en la próxima entrega de Doomsday, que para ser honestos, de momento dudo mucho que la audiencia desee ver esa película por algún otro motivo que no sea Robert Downey Jr. como Doom. Secret Wars tiene el componente extra de contar potencialmente con todos los personajes habidos y por haber desde los años 90 mínimamente, pero para Doomsday no noto ninguna clase de interés por el 50% del título, es decir, por los Avengers, y es algo que entiendo perfectamente. Quitando por Spider-Man, por mucho que puedan gustar los nuevos personajes, no creo que ninguno le haga justicia a los 6 originales, por lo que haberlos presentado en Capitán América 4 y siempre y cuando contando con una buena ejecución, podría haber despertado cierto interés en la audiencia, ya no solo por el villano, sino ahora también por los héroes más modernos. Ahora bien, ¿es el producto entregado la peor película de Marvel? No, es mediocre, pero al menos no es una tortura. No es aburrida, se pasa rápido, y la duración de menos de 2 horas le juega a favor. Honestamente, no necesitábamos más de esto. Además, al menos responde preguntas que Marvel dejó en el aire hace años, como qué pasó con Samuel Stearns desde 2008 o qué onda con que un celestial haya sido abortado en medio del Océano Índico. Y aunque la acción en su mayoría es un desastre, la pelea de los portaaviones alrededor de Tiamut es lo único remotamente interesante. No es suficiente para salvar la película, pero al menos te mantiene despierto. Y por último, Anthony Mackie como el Capitán América. No es Steve Rogers ni lo será nunca, y eso la película lo sabe. Tanto Sam Wilson como Disney son conscientes de ello, pero al menos hacen un esfuerzo por desarrollar a su personaje de una forma decente, aceptando que no puede ser Steve, pero eso no impide que pueda dar su mayor esfuerzo como Capitán América. Al fin y al cabo, no deja de ser un buen hombre con un buen corazón, y eso es lo que me hace tener cero problemas con el personaje. Además, tiene una cara graciosa.
En resumen, Capitán América: Un Nuevo Mundo no es la peor película que ha hecho Marvel, pero sin duda se gana un puesto de honor entre las más olvidables. Y lo peor de todo es que ni siquiera se siente como un fracaso catastrófico que se pueda recordar con el tiempo, sino como una de esas películas que ves una vez y un mes después apenas recuerdas que existió. Lo triste es que esto no tenía por qué ser así. Tenía potencial, tenía el peso del legado del Capitán América, tenía la oportunidad de darle a Sam Wilson una historia que realmente justificara su lugar como el nuevo símbolo de la justicia. Pero no, en su lugar nos entregaron un guión genérico, sin alma, que fue escrito por 5 personas que por lo visto jamás coordinaron ni una sola neurona. Es como si cada uno hubiera escrito una parte de la historia sin saber que estaba haciendo el otro, y al final lo pegaron todo y dijeron, me sirve. En el apartado visual, la cosa no mejora. Aquí todo es un desfile de pantallas verdes mal integradas, fondos difuminados para esconder lo barato de la producción que parecen sacadas de un videojuego mal renderizado. Y si hablamos de los villanos, ya ni siquiera es que estén desaprovechados, es que los destruyen por completo. Red Hulk y el líder, que pudieron ser grandes amenazas, terminan por convertirse en un mal chiste contado con desgano. Y lo peor es que esta película tuvo un montón de regrabaciones, años de ajustes, cambios, retoques. ¿Para qué? Si esto fue lo mejor que pudieron entregar después de tantas revisiones y reescrituras, prefiero ni imaginarme cómo era el primer borrador. Porque si esto es la versión mejorada, el original debe haber sido un guión escrito con crayones en la servilleta de un puto McDonald's. Y hablando de cosas que no cuadran, no me creo ni por un segundo que esta película haya costado 180 millones de dólares. No hay forma. No con estos efectos, no con esta producción y mucho menos con este nivel de mediocridad. Entre el marketing y los reshoots, el presupuesto real debe haber sido mucho más alto. Y la pregunta que realmente deberíamos hacernos es ¿dónde carajo se fue todo ese dinero? Porque definitivamente no lo veo en la pantalla. En mi escala de calidad Marvel le doy un sólido 4 de 10. Es mediocre, olvidable y aunque tiene un par de momentos que la salvan de ser una catástrofe total, no justifica su existencia. Estoy seguro de que Steve Rogers, después de haber vivido una larga y plena vida en el pasado, tuvo tiempo de sobra para disfrutar del cine. Quizás, si hubiese tenido la desgracia de ver Captain America Brave New World, se habría pensado 2 veces a quién le entregaba el escudo antes que permitir que su legado terminara asociado a semejante mediocridad de película.